tratan de llegar a no sé dónde, aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Y eso nadie lo adivina, si estás lejos o en la esquina, pero llegar nunca es el final. Deja huella quien camina, y eso es todo lo importante. Vas para adelante mientras no paras. Tú escoges, no pares, camina. Hoy en Caminos de Ida y Vuelta vamos a hablar de fronteras. Las fronteras pueden ser una barrera, pueden ser una dificultad, pero también pueden ser una solución. De fronteras en Latinoamérica vamos a comentar en los siguientes minutos y lo vamos a hacer con Beatriz Nates Cruz. Ella es antropóloga, directora del doctorado en estudios territoriales en la Universidad de Caldas, en Colombia. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por estar de nuevo invitada a este espacio. Voy a referirles rápidamente una forma de ver la frontera que no es la frontera fisiográfica ni la frontera del conflicto. Pues también con nosotros y con otra visión está Julián López García, antropólogo, coordinador del grado en antropología en nuestra universidad, en la UNED. Bienvenida. Hola, muchas gracias, encantado. Y yo pues compartiré con ustedes algunas reflexiones en torno a la frontera entre Guatemala y Honduras. Y también con nosotros Carlos Busón Buesa, doctor en Comunicación y Educación e investigador en área de fronteras, que nos hablará de una curiosa frontera entre Paraguay y Brasil y la convivencia de dos ciudades que solamente creo que se dividen pues por una calle. Encantado de estar aquí nuevamente en este espacio. Y sí, hoy hablaremos sobre fronteras y yo comentaré el caso entre dos ciudades que ya hemos hablado otras veces en este programa y creo que es interesante para que la comunidad lo conozca. Pues con esta base de programa vamos a compartir con ustedes los siguientes minutos. La frontera, profesor López, yo creo que debiéramos empezar quizá por ahí, por definir. Tenemos una idea de frontera, me refiero al ciudadano común, como algo que en general separa, que divide, que hay que traspasar. ¿Esa es la idea real y verdadera de lo que es una frontera? La frontera se ha configurado habitualmente, tanto por la política como por la geografía, como un espacio, como una línea que separa mundos distintos de cualquier tipo, económicos, sociales, culturales, separa estados fundamentalmente, pero la frontera está evidentemente atravesada de poros, y uno de los poros fundamentales es lo que desde un punto de vista político, económico y también geoestratégico son lo que se llaman los pasos fronterizos, los puntos fronterizos, que son, digamos, las aperturas legales que permiten tránsitos supuestamente normalizados. Las líneas tienen poros, pero hay un poro legal que es el punto fronterizo, el paso fronterizo, donde se concentra la idea del sentido positivo o negativo que puede tener la separación de mundos que habitualmente, antes de que se inventasen las fronteras, no estaban naturalmente separados. Vamos a hablar y vamos a centrar nuestro programa en Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica. Nos está diciendo el profesor Julián López que verdaderamente una frontera efectivamente muestra pues esta separación. Sin embargo, el caso que nos trae la profesora Nates es un caso diferente porque son fronteras internas dentro de un país, en este caso de Colombia, que se crean más bien para poder convivir entre las distintas etnias y entre las distintas personas que allí deben convivir y que han tenido conflictos a lo largo de su historia. Sí, es muy importante darle un viraje a este concepto, que es muy político, muy jurídico, para poder ver, y ese ha sido mi interés, ver cómo se convierte en una estrategia para salvar relaciones sociales. En el sur de Colombia, por ejemplo, un conflicto fuerte, legendario, digamos, ha sido entre los indígenas paeses, los Nasa,
y los guambianos, los indígenas guambianos. Y ahí mismo, en el sur de Colombia, un conflicto fuerte entre los nasa, los paeses, con las comunidades negras, lo que le llaman los afrodescendientes. Esos conflictos son de larga duración, conflictos que han llevado a muertos, han llevado a relaciones muy tensas, a problemas de tierra y a su vez ellos teniendo problemas con terratenientes y con grandes multinacionales. Llegan a unas decisiones, por un lado políticas entre paeses y guambianos, a través de que deciden unirse desde el punto de vista de la organización política. O sea, somos diferentes, no vamos a reunirnos étnicamente marcan una distancia enorme, pero tenemos nosotros que empezar a ver cómo trazar un medio de frontera, en ese caso política, para poder hacer resistencia a otros que son el verdadero problema, es decir, aquellos grandes tenedores de tierra y aquellas multinacionales. Entonces, se reúnen a través de una figura que se crea a finales de los años 70, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, más liderada por los paeses que por los guambianos, pero eso ayuda a dirimir, crea la frontera divisoria entre que étnicamente son muy distintos, pero que políticamente pueden encontrarse. Y por el otro lado, los paeses y los negros, que ya no es posible reunirse específicamente en el Consejo Regional Indígena del Cauca, aunque también ahí hay comunidades campesinas, empiezan a plantear estrategias alrededor de la agricultura del maíz. Si son tan distintos y no se pueden encontrar, y además hay una mitología de los nasa en la cual hay un repudio enorme hacia los afrocolombianos de esa zona, pues deciden finalmente empezar a pactar para encontrarse en campos de maíz, transferirse semillas, empezar a cultivar distintas especies de un lado al otro. Los divide fisiográficamente una carretera. Una carretera hace la división entre los grupos negros y los grupos indígenas nasa de esa parte del Cauca de que estoy hablando. Y encuentran esa posibilidad y en los campos de cultivos todos se encuentran, todos se comunican, pareciera que no pasa nada. Salen de ahí, van a la carretera y es diametralmente opuesto. Me parece verdaderamente curioso. Seguiremos hablando del caso porque estamos hablando de un país como Colombia y en este caso nos está diciendo la profesora Nates de una región de Colombia y dentro de esa región de un conflicto entre tres etnias, entiendo. Por lo tanto, habría que extrapolar y ver la situación del país completo, que verdaderamente es difícil para poder gobernar y para poder llegar a un entendimiento. Yo creo que seguiremos hablando y también vemos cómo estas fronteras, aunque sean una carretera, sirven para mejor convivencia. También ocurre algo parecido, podemos decir, entre Brasil y Paraguay, en otro sentido, porque allí una calle en la que la gente va de un lado a otro como si estuviera dentro del mismo país. Estamos hablando de dos ciudades, de Ponta Porá y de Pedro Juan Caballero, una en Brasil y la otra en Paraguay. Y la gente trabaja, estudia, se casa, se relaciona de un lado a otro sin demasiada dificultad y además utilizando prácticamente los dos idiomas, es decir, el español y el portugués. Sí, como comentaba Julián, a veces las barreras, se establece una frontera como una especie de barrera porosa, que se establece un vínculo entre las dos comunidades. Muchas veces yo siempre digo que por muchas barreras que pongas, por muchos muros que pongas, al final los muros tienden a desaparecer, porque las barreras no son compartimentos estancos, es decir, no separan comunidades. Yo creo que funciona más bien como una barrera osmótica, es decir, hay un intercambio de fluidos o intercambio de presiones, el concepto biológico del término. Y yo creo que las barreras son permeables, es decir, la barrera tiende a ser permeable. Si hay mucha presión de un lado, tienden a pasar hacia el otro. En la frontera de Pedro Juan Caballero y Ponta Porá, pues se ve eso, se ve que las dos comunidades se integran, una se imbrica en la otra. Es que hay necesidad que desimbriquen, es que viven juntos. Entonces, tienen que vivir en comunión entre los dos. Yo creo que es el tema interesante en el caso de fronteras. Sin embargo, entiendo que de los dos casos que aquí hemos expuesto hasta el momento, la situación es diferente. Es decir, en el caso de Colombia y en el caso de las dos etnias, más los africanos de las que nos hablaba, precisamente esta carretera sirve como de división para pacificar de alguna manera. Tú te vas a este lado de la carretera y yo al otro, entiendo. En el lado, por otro, de Ponta Porá y Pedro Juan Caballero, lo que hace la gente es al revés, es cruzar esa calle continuamente como si no existiera. Esto me parece algo
para analizar, pero antes de analizar este extremo, que seguiremos haciéndolo, vamos a irnos a otra realidad, que es la realidad de la frontera entre Guatemala y Honduras. Una realidad bien diferente, porque ahí la frontera no significa lo mejor, ni siquiera significa la posibilidad pues a tener en cuenta, como en el caso de Colombia, sino quizás sea lo que le da mayor dificultad y sea donde se concentra lo peor. Pues sí, en este caso no es único. Conozco otras fronteras de Guatemala pues con México, y no tanto la frontera en sí, sino el punto concreto, el punto de paso, el paso fronterizo que se llama el Florido, que separa, como digo, Guatemala con Honduras, que está integrado por un cuerpo policial de los dos estados, policía de frontera, y se han venido concentrando, es una pequeña comunidad a uno y otro lado de la frontera, y se ha venido concentrando, como digo, grupos sociales asociados tradicionalmente al mal y otros nuevos que, digamos, están apareciendo y que también acaban confluyendo en el mismo lugar. Por ejemplo, el narco. El narco tiene una presencia fortísima en este punto fronterizo y con una idea clara: estar presente, poder extorsionar a los guardias y tener fácil el acceso en cualquier momento, en cualquier situación, de un lado a otro de la frontera. Digamos, tener el manejo de la llave de la frontera facilita no solamente los tránsitos, pues en este caso de cocaína habitualmente, sino también el propio tránsito de los narcotraficantes. Hasta tal punto es así que algo que resulta realmente sorprendente es que en Guatemala muchas de las grandes mansiones de los narcos están justo situados en este paso fronterizo, que es algo realmente llamativo. Pero no solo el narco, junto al narco han venido concentrándose pues todos los delincuentes de toda escala, desde sencillos contrabandistas hasta contrabandistas de gran escala, que juegan en un juego de tremendo interés etnográfico, que juegan con cómo extorsionar, no solo en cantidad, sino en la cualidad de la extorsión, para facilitar también tránsitos materiales. Supongo que también prostitución, pero lo que me llama la atención aquí es que tanto Guatemala como Honduras en la frontera pues no tienen una serie de policías, supongo, de frontera importante. Sin embargo, al estar el mundo de la droga inmerso, pues esta policía parece que cae bastante en la corrupción. ¿Y qué se hace? Si es que se hace algo para intentar, pues por lo menos suavizar esta situación que se da en la frontera y que además está como concentrada. Sí, es tremendo esta situación, es decir, se hacen muchas cosas. La habitual es cambiar los mandos y los números que están actuando en la frontera. La gente que actúa en la frontera sabe que tiene la posibilidad de ganar muchísimo dinero, multiplicar, no digo por 2, por 3, sino hasta por 20 su sueldo. No conozco mucha gente, conozco policías de ahí y no conozco a muchos que finalmente no hayan sido no solo tentados, sino que hayan aceptado el soborno, ¿no? Finalmente se cambian, pero al cabo del tiempo se reproduce la misma situación. Alguien habla que, digamos, de la culpa de la organización del Estado en torno a la mejora de las condiciones de vida de los funcionarios, policías en este caso, y de cualquier tipo de funcionariado en general. No sé si es solo eso, sino que está detrás la tremenda fuerza del dinero. En la frontera se ve, aunque sean fronteras pequeñitas como esta, todo el poder que tiene el dinero, pues para conseguir los máximos lujos y para, digamos, conseguir la humillación o la cosificación de cualquier tipo de persona. Entiendo que estos lujos y que conseguir este dinero en grandes cantidades solamente se puede adquirir por unos pocos. Es decir, eso no revierte de ninguna manera, ni siquiera en la zona de frontera. Pues no, desde luego. Las prostitutas, muchas de las cuales pues las llevo viendo desde hace 15 o 20 años, no han cambiado prácticamente su vida. Los narquitos de tercer nivel, pues sí tienen sus carros, pero no están, digamos, ascendiendo por la delincuencia. Pero evidentemente su presencia ahí, haciendo más fluida el tráfico de lo ilegal, está haciendo que otros muchos estén ganando muchísimo dinero y que sirva para mantener este estatus de domesticación, digamos, de la frontera.
Vamos a volver al caso de Colombia, este caso tan diferente del que nos habla el profesor Julián López. Un caso diferente porque es un caso, digamos, querido, admitido y es como una especie de solución, la mejor solución quizá, pues a problemas que estaban también enquistados hacía mucho tiempo y que han causado, como bien nos decía, muchos muertos y muchas situaciones terribles. Es curioso que en un país como Colombia la lección de civilidad nos la estén dando estas comunidades que siempre han venido siendo marginadas por una u otra razón. Y digo que una lección de civilidad porque en un país multicultural los conflictos étnicos, los conflictos sociales han sido resueltos por un matiz de la construcción del concepto de persona. Es decir, no es que no haya problemas, no es que no haya conflicto, sino que lo empiezan a dirimir políticamente. Han entendido que es mucho mejor construir puentes donde se encuentren políticamente, aunque se aferren a una diferenciación cultural marcada. El caso que he contado del sur, de países guambianos y afrocolombianos, también lo encontramos en el centro de Colombia, es que no es un caso aislado. En el centro de Colombia, en los Andes centrales, negros e indígenas en Vera Chamí empiezan a empadronarse juntos. Aparecen los negros empadronados con los indios como si fueran indios en el empadronamiento. Eso lo hacen por un acuerdo al que han llegado y, sin embargo, cuando uno está hablando con ellos, dicen, ellos saben que ellos quiénes, los indígenas, saben que nosotros, quiénes nosotros, los negros, somos muy distintos, pero nos empadronamos porque aquí hay políticas que hay que ganar a nivel nacional y somos más, si nos empadronamos somos más y hacemos la fuerza. Esa forma de dirimir el conflicto, aunque existan diferencias internas, da una gran lección de civilidad a mi juicio. Me está diciendo además, y me parece curioso, que en principio estos acuerdos de tipo político a los que se están llegando, pues están surgiendo entre indígenas y negros, en este caso, y no veo por ninguna parte que la otra parte de la población, los que no son indígenas y los que no son negros, estén en ninguno de estos acuerdos. Están por encima de estos acuerdos, están al margen absolutamente, no les interesan. La Constitución colombiana de 1991 crea unos derechos a las comunidades étnicamente diferenciadas, a indígenas y a afrocolombianos. Los campesinos están como al margen, los mestizos también. Entonces, ese aprovechamiento, digamos, de las herramientas que da la ley para poder pactar en territorios donde ya es suficiente con que la guerrilla y los paramilitares y el narcotráfico se estén batiendo a duelo y puedan retomar población de la misma, es que no tampoco podemos pensar que son campos separados, que hayan usado esas herramientas políticas que les da la Constitución para poder empadronarse, para poder organizarse, marca una gran diferencia. Los mestizos estamos como mirando desde la barrera qué es lo que está pasando ahí y por eso hablaba del asunto de la civilidad, que pasa por hacer pactos para construir fronteras de convivencia, aprovechando la juridicidad que les da el Estado. Quizás también no pensando que uno está perjudicado dentro de las nuevas formas de hacer. Me refiero y recuerdo que en una conversación anterior que tuvimos hace ya bastante tiempo, me decía que los campesinos en este caso pues se sienten un poco disminuidos, apartados de las decisiones y que esto también crea conflictos. Claro que sí, crea conflictos, pero fíjese usted, hay un caso particular, bueno, creo que hay varios casos, pero son pocos. Hay un caso particular de esta misma región, donde ante la presión esta de los Andes centrales, donde ante la presión entre guerrilleros y paramilitares, tomaron la vocería los indígenas. Es que como tienen un empoderamiento político tan alto, pues tienen con qué ir. Y tomaron la vocería para organizar a todo el mundo. ¿Todo el mundo quién es? Los negros, los campesinos, los militares, los policías, a todos, para organizarlos y reunirse y mirar qué hacer contra la guerrilla y los paramilitares. Entonces, claro, los campesinos se sienten a un lado porque dicen, ¿qué herramienta tenemos nosotros más allá que la que tiene cualquier colombiano? Ninguna. Pero que los indígenas hayan decidido usar sus propias herramientas para incluir a otros, aunque siga habiendo conflicto interno, es que no es un estado pristino, y que lo hayan hecho para que los demás podamos ir y conversar y solucionar y aprovechar todas esas posibilidades que les da el Estado, eso ya marca una esperanza.
Estamos hablando de esperanza en unos casos, de bastante menos esperanza en otros. Y sin embargo, en el caso de Brasil y Paraguay, sobre todo estas dos ciudades que encarnan esta frontera, lo que vemos es que, aunque haya dificultades, que por supuesto las habrá, lo que se pretende y lo que se hace es intentar integrar tanto que, aunque desde luego tienen conciencia de ser dos pueblos absolutamente diferentes, sin embargo sí se mezclan entre sí pues para trabajar o para vivir también, porque muchos matrimonios son mixtos. ¿Cómo se hace esa integración y además cómo se vive ese día a día con bastante normalidad, creo? Sí, hombre, como todas las fronteras hay problemas. No voy a negar que también esta frontera tiene sus problemas. El tema del contrabando es algo natural. Como comentabas, las fronteras son vasos comunicantes. Entonces se tiende a pasar de donde hay más presión a menos presión y según lo que interesa. Un caso concreto es el tema de la gasolina. Cuando la gasolina sube de un lado, las personas van a abastecer al otro y viceversa. Eso crea conflictos, pero no es solo la gasolina, son una serie de cosas. El caso es que como las dos comunidades están unidas, no les queda más remedio que convivir con eso. Entonces las personas de esa región pues acostumbran mucho a ello. Antes me llamaba mucho la atención que las líneas telefónicas, aunque hay una línea de frontera, tendía un cable por debajo de la frontera hasta el otro lado del otro país. La línea era de un país, pero se escuchaba en el otro. Claro, a mí me llamaba mucho la atención cuando hacían eso. Hoy en día con los teléfonos móviles pues eso se acabó. Pero claro, las personas tienen ya en su teléfono móvil siempre los dos chips, uno de Brasil y otro de Paraguay. Y no les queda más remedio. Como comentábamos, el tema de las familias están totalmente mezcladas. Es curioso el caso de los dos alcaldes, que el alcalde brasileño estaba casado con una paraguaya y el paraguayo con una brasileña. Nos quedan pocos minutos, pero yo creo que para acabar de centrar el tema y ver que hay distintas realidades, claro, como en todo, podemos volver a la frontera de Guatemala y Honduras, esa frontera conflictiva. ¿Cómo lo vive el ciudadano de las dos partes, tanto el de Guatemala como el de Honduras? Sí, es cierto pues que mucha gente, muchos mestizos, digamos, transitan con naturalidad por las fronteras. Incluso pasan por los pasos fronterizos sin pagar, a pesar de que es un tránsito ilegal, ¿no? Pero transitan. Hay más problemas, digamos, mirándolo con perspectiva, para un grupo indígena que vive a ambos lados de la frontera, que son los Maya-Chortí. Y lo cierto es que, digamos, de las cosas negativas que tiene la formalización férrea de fronteras entre estados, es comprobar cómo al cabo del tiempo acaban generando modificaciones sociales. Es decir, si hace 500 años los chortís formaban un único grupo, los 100 años de frontera, los 100 y pico años de frontera entre Guatemala y Honduras ha generado distancia y diferenciación entre los dos grupos de chortís. Y en Colombia me ha hablado de esperanza. Yo creo que ese es el mensaje final que se puede dar, de trabajo, mucho trabajo, pero también esperanza. Una esperanza que es gestionada políticamente. Yo creo que el que haya estos pactos de negociación en todo el país, no solamente en los casos que yo he hablado, ha sido posible gracias a que la gente ha entendido que tanta presión de conflicto político armado no puede llevarlos a la anulación total. Unas ganas de vivir y algo que la gente dice, nosotros no resistimos, nosotros frenteamos. Es decir, hacemos frente a la situación. Y eso es fundamental para este país que tendrá elecciones el 25 de mayo y que esperamos seguir en ese mismo tono de esperanza. Y de dificultades a esperanza y a realidades positivas con dificultad. Sí, yo creo que este ejemplo de esta frontera que me dedico a estudiar, yo creo que es un buen ejemplo de cómo debe ser la integración de los pueblos. Es decir, estamos condenados a entendernos, no queda otra. Es decir, tenemos que comunicarnos con la otra persona que está del otro lado y no es tan diferente la persona que está al otro lado de la frontera. Al final somos los mismos. En todo caso, desde aquí lo que proponemos y lo proponemos desde Radio Exterior al mundo entero es una reflexión. Esta reflexión sobre para qué sirven las fronteras y un poco pensar lo que piensa el del otro lado. Muchísimas gracias. Gracias por haberme invitado y poder haber compartido lo que quiere decir la esperanza en un país de conflicto como el nuestro. Muchas gracias por participar de este programa. Bueno, gracias y un saludo a todos. Y
Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.